La mayoría de las personas cree que los dinosaurios fueron las criaturas más aterradoras que han existido sobre la Tierra. Y es normal pensarlo. Basta con imaginar a un Tyrannosaurus Rex caminando por una ciudad moderna para sentir un escalofrío. Pero la verdad es mucho más inquietante. Hubo épocas en las que nuestro planeta estuvo dominado por seres todavía más extraños, más violentos y, en ciertos casos, más perturbadores que cualquier dinosaurio famoso. Criaturas que hoy parecen imposibles. Animales que no solo eran enormes, sino que estaban construidos de una forma tan extrema que cuesta creer que realmente existieron. Y sin embargo, existieron, caminaron, nadaron, cazaron y reinaron en este mismo mundo. Y después de conocerlos, la historia de la vida en la Tierra ya no vuelve a sentirse igual. Mucho antes, y también mucho después de la era de los dinosaurios, la Tierra fue un escenario brutal. No era un mundo equilibrado ni amable. Era un laboratorio salvaje de la evolución, donde sobrevivía lo más eficiente, lo más resistente y muchas veces lo más monstruoso. En distintos momentos surgieron animales gigantescos, depredadores imposibles y criaturas con cuerpos que parecen diseñados para sembrar terror. Algunos desarrollaron mandíbulas absurdamente poderosas, otros crecieron hasta tamaños que hoy desafían nuestra intuición, y otros simplemente adoptaron formas tan raras que parecen producto de una pesadilla. Eso es lo que hace tan fascinante este viaje al pasado. No estamos hablando de fantasía. Estamos hablando de animales reales, de organismos que demostraron hasta qué punto la naturaleza puede ir cuando no tiene límites, cuando experimenta durante millones de años y cuando convierte la supervivencia en una guerra total. Desde serpientes gigantes, capaces de aplastar cocodrilos enteros, hasta aves depredadoras que dominaron continentes completos, pasando por monstruos marinos con armas biológicas que parecen salidas de una máquina industrial. Lo que vas a escuchar hoy no pertenece al cine ni a una novela de terror. Todo esto forma parte de la historia auténtica del planeta. El mismo planeta en el que vivimos. Bajo nuestros pies hubo otras eras, otros cielos, otros mares, y en ellos aparecieron animales que habrían convertido cualquier paseo, cualquier río y cualquier costa en una sentencia de muerte. Algunos cazaban con pura fuerza, otros con velocidad, otros con una anatomía tan extraña que aún hoy cuesta entender cómo funcionaban, y tal vez eso sea lo más impactante de todo. A la naturaleza no necesita inventar monstruos, ya los inventó hace mucho tiempo. Empezamos en el océano, porque allí surgieron algunos de los depredadores más impresionantes de la historia. Uno de ellos fue el Dunkleosteus, un pez acorazado gigante que vivió hace unos 370 millones de años, durante el período Devónico. En ese tiempo, los mares eran el centro de la vida compleja y estaban llenos de criaturas primitivas, extrañas y peligrosas. Pero incluso en ese escenario brutal, el Dunkleosteus destacaba por encima de casi todos. Estaba en la cima de la cadena alimenticia. No era una presa, era el problema, un auténtico tanque biológico que patrullaba las aguas con una mezcla de velocidad, masa y poder destructivo que lo convertía en uno de los grandes amos del océano prehistórico. Donde aparecía, todo lo demás tenía un solo objetivo: escapar. Este animal podía alcanzar entre 8 y 10 metros de longitud. Su cuerpo era poderoso, hidrodinámico, diseñado para moverse con eficiencia en el agua. Pero la parte más aterradora era su cabeza. Estaba protegida por gruesas placas óseas que formaban una armadura natural impresionante, como si la evolución lo hubiera vestido con un casco de guerra. No parecía un pez común, parecía una máquina viva, un proyectil blindado capaz de lanzarse sobre su presa y destrozarla en segundos. Esa combinación de cuerpo ágil y cabeza acorazada lo hacía especialmente temible, porque no solo podía atacar, también podía resistir golpes, choques y enfrentamientos con otros grandes depredadores. No necesitaba ser elegante, le bastaba con ser devastador, y eso lo hacía muy difícil de detener en el mundo marino del Devónico. Lo más increíble es que el Dunkleosteus ni siquiera tenía dientes como los que imaginamos normalmente. En su lugar poseía placas óseas afiladas que funcionaban como cuchillas gigantes. Al cerrar la mandíbula, esas placas se deslizaban unas contra otras con una precisión brutal,
generando un efecto parecido al de unas tijeras colosales al no mordía solamente. Cortaba, trituraba y aplastaba. Hueso, cartílago, conchas, escamas, todo podía romperse bajo esa presión. Los científicos creen que su mordida pudo alcanzar una fuerza cercana a los 8.0 para comparar. Un león moderno apenas ronda una fracción de esa cifra. El Don Cleosteus no necesitaba perseguir durante mucho tiempo. Si lograba alcanzar a su presa, el encuentro terminaba casi de inmediato. Era un ejecutor, una demostración viviente de que, en el mar antiguo, la fuerza bruta podía refinarse hasta convertirse en un arma perfecta. Y como suele pasar con los grandes depredadores, no era selectivo. Comía lo que encontraba: peces, tiburones primitivos, animales acorazados e incluso individuos de su propia especie. Sí, también era caníbal. Eso ya nos dice mucho sobre el ambiente en el que vivía, en un mundo donde la oportunidad mandaba y la piedad no tenía valor. Algunos fósiles sugieren además que su apetito era tan descontrolado que a veces ingería más de lo que podía procesar. Se han hallado restos parcialmente digeridos asociados a ejemplares de esta especie, lo que hace pensar que sufría con frecuencia problemas digestivos por comer demasiado y demasiado rápido. Es una ironía casi perfecta, uno de los depredadores más poderosos de su tiempo. También podía ser víctima de su propia voracidad, pero incluso con ese defecto, sigue siendo una buena noticia que desapareciera hace cientos de millones de años. Ahora pasemos a otro habitante del océano, uno todavía más desconcertante, el Gelacoprián. Este animal vivió hace unos 270 millones de años, y durante muchísimo tiempo fue uno de los mayores misterios de la paleontología. Todo empezó con el hallazgo de una extraña espiral de dientes fosilizados, nada de cuerpo completo. Nadauji, esqueleto, claro, solo una estructura imposible, como una rueda dentada petrificada. Durante décadas, los científicos no supieron que estaban mirando. Algunos pensaron que esa espiral estaba en la nariz, otros imaginaron que colgaba de algún lugar del cuerpo como una sierra externa. Había teorías tan extravagantes que hoy parecen absurdas, pero en aquel momento el enigma era real. Nadie sabía dónde colocar aquella monstruosa hélice de dientes ni cómo podía funcionar en un animal vivo. La respuesta llegó mucho más tarde, gracias a tecnologías modernas de escaneo y reconstrucción. En 2013 se confirmó lo que durante más de un siglo había permanecido oculto. La espiral pertenecía a la mandíbula inferior y no estaba allí como adorno. Funcionaba como una auténtica sierra biológica. A medida que el animal mordía, esa fila enrollada de dientes se movía hacia atrás, cortando y empujando a la presa hacia el interior de la boca. Era un sistema de alimentación único, extraño y profundamente inquietante. Algunos ejemplares sugieren mandíbulas de gran tamaño, lo bastante impresionantes como para convertirlo en un depredador serio de su entorno. Pensar en una criatura marina que se acerca desde la oscuridad con una sierra viva dentro de la boca no suena a naturaleza real. Suena a ficción, pero eso es precisamente lo perturbador del Helicoprion. La realidad a veces supera con facilidad a cualquier monstruo inventado. Dejamos por un momento el océano y pasamos a tierra firme, donde nos esperan otros candidatos al título de pesadilla absoluta. Entre ellos están las famosas aves del terror, un grupo de depredadores gigantes que dominaron Sudamérica durante millones de años, tras la desaparición de los dinosaurios. Es casi como si la naturaleza hubiera dicho: bien, los grandes reptiles se han ido, ahora probemos con pájaros asesinos. Y el resultado fue tan eficaz como aterrador. Estas aves no volaban, pero no lo necesitaban. Eran veloces, altas, agresivas y estaban perfectamente adaptadas para cazar en tierra. Durante muchísimo tiempo, ocuparon el puesto de depredadores principales en su ecosistema. Allí, donde otras regiones del planeta desarrollaban mamíferos carnívoros poderosos, Sudamérica tuvo estas máquinas de matar emplumadas, silenciosas y letales. Algunas especies alcanzaban casi 3 metros de altura. Imagina eso acercándose a toda velocidad. No era un ave cualquiera, era un muro de músculos, patas largas y un pico curvado como un hacha. Su arma principal era precisamente ese pico duro, pesado,
afilado y diseñado para golpear con precisión brutal. Los estudios sugieren que podían atacar la cabeza o el cuello de sus presas con movimientos descendentes capaces de fracturar huesos o causar heridas mortales en segundos, y si eso no bastaba, sus patas hacían el resto. Eran animales de gran potencia, capaces de correr, perseguir y rematar. No ofrecían muchas oportunidades de escape. Durante millones de años, muchas criaturas de Sudamérica vivieron bajo esa sombra, y aunque hoy las palomas nos parezcan inofensivas, hubo un tiempo en que pertenecer al grupo de las aves significaba inspirar puro terror. No todas las criaturas inquietantes eran depredadores. Algunas lograban perturbar simplemente por su forma, como el Platyvelodon, un extraño pariente de los elefantes que vivió hace entre 8 y 20 millones de años. A primera vista, parece una broma evolutiva, como si alguien hubiera mezclado un elefante con una excavadora. Su mandíbula inferior era ancha, plana y alargada hacia adelante, formando una estructura parecida a una pala. Sus colmillos inferiores eran grandes y ensanchados, y esa combinación le permitía cortar, raspar y arrancar vegetación con gran eficiencia. No era un cazador, no era un monstruo carnívoro, pero su aspecto resulta tan extraño que cuesta mirarlo sin sentir cierta incomodidad. La evolución no siempre produce belleza. A veces produce herramientas rarísimas, especializaciones extremas y rostros que parecen pertenecer a otro mundo. El Platyvelodon es prueba de ello. Y ahora, si volvamos a un verdadero depredador terrestre de gran escala, el Androrca. Durante mucho tiempo se lo ha considerado uno de los mamíferos carnívoros terrestres más grandes que han existido. Vivió hace entre 45 y 36 millones de años, y aunque su reconstrucción sigue siendo debatida, porque el material fósil es limitado, lo poco que sabemos basta para imponer respeto. Su cráneo, descubierto en Mongolia, era enorme, casi de 1 metro de largo. Solo esa pieza ya sugería una criatura formidable. Durante años fue imaginado como una especie de lobo monstruoso con cuerpo pesado y mandíbulas diseñadas para romper huesos. Más tarde, algunos estudios lo relacionaron con grupos cercanos a los ancestros de los artiodáctilos, lo que lo vuelve aún más extraño. Sea cual sea su aspecto exacto, está claro que no era un animal con el que uno quisiera encontrarse en un paisaje abierto. Las estimaciones tradicionales le atribuyen más de 4 metros de longitud y un peso enorme, posiblemente superior a 1 tonelada. Su cabeza era masiva, su hocico largo y sus dientes muy robustos. No sabemos con certeza si era un cazador activo o si aprovechaba también carroña cuando tenía la oportunidad. Pero, sinceramente, eso cambia poco la sensación que produce. Un animal de ese tamaño, con esa mordida y esa presencia, representaba una amenaza seria en cualquier escenario. A veces imaginamos a los mamíferos del pasado como criaturas menores frente a los grandes reptiles, pero el Androrcas rompe esa idea de inmediato. Nos recuerda que, cuando llegó el momento de los mamíferos gigantes, algunos también tomaron el camino de la brutalidad. Y cuando la brutalidad aparece en un cuerpo de varias toneladas con dientes para triturar hueso, el resultado nunca es amable. Luego llegamos a una de las estrellas absolutas de este tipo de listas, el Titanova. Solo el nombre ya suena desproporcionado y lo era. Esta serpiente vivió hace unos 60 millones de años, en lo que hoy es Colombia, poco tiempo después de la extinción de los dinosaurios. En aquel entonces, el clima era mucho más cálido y húmedo, algo ideal para reptiles gigantes. El Titanova pudo alcanzar unos 15 metros de longitud y un peso que superaría con facilidad la tonelada. Era, en términos simples, la serpiente más grande conocida por la ciencia, más larga que un autobús y mucho más pesada que cualquier serpiente actual. Ver una anaconda moderna ya intimida. Ahora multiplica esa impresión hasta un nivel absurdo. Eso era el Titanova, una versión gigantesca de una de las formas corporales que más miedo despiertan en el ser humano. Su estilo de caza era el de una emboscadora paciente. Permanecía en el agua, casi invisible, esperando el momento exacto para atacar. Cuando una presa se acercaba lo suficiente, la velocidad de la embestida contrastaba con el tamaño del animal. Entonces, venía lo peor en él, abrazo mortal. Su cuerpo no necesitaba veneno.
su musculatura bastaba. Al enrollarse sobre la presa, comprimía el tórax, impedía la respiración y colapsaba progresivamente los órganos internos. Los estudios sugieren que se alimentaba de grandes reptiles, incluidos cocodrilianos y tortugas de gran tamaño. En otras palabras, incluso los animales que hoy nos parecen formidables habrían sido comida para ella. Pensar en un río tropical dominado por un depredador así cambia por completo la imagen que solemos tener de la selva antigua. No era solo exuberante, era profundamente hostil. Y si el Titanoboa convertía ríos y pantanos en una trampa, los mares del pasado tampoco ofrecían consuelo. Allí encontramos al Mosasaurus, uno de los grandes depredadores marinos del Cretácico. Aunque muchas personas lo asocian automáticamente con los dinosaurios por culpa del cine, en realidad no era un dinosaurio, sino un gran reptil marino emparentado de forma más cercana con lagartos y serpientes. Pero llamarlo reptil marino casi se queda corto. Estamos hablando de un animal que podía superar los 15 metros, nadar con gran velocidad y dominar amplias zonas oceánicas como auténtico superdepredador. Tenía un cuerpo largo, musculoso, una cola poderosa y una mandíbula llena de dientes curvados hacia atrás, perfectos para sujetar presas resbaladizas y evitar cualquier escape. Lo más inquietante del Mosasaurus no era solo su tamaño, era su eficiencia. Dentro de su boca había dientes adicionales en el paladar, una característica que recuerda a ciertas serpientes modernas. Eso le permitía empujar la presa hacia el interior una vez capturada. No bastaba con sobrevivir al primer mordisco. Una vez dentro de su alcance, salir era casi imposible. Sabemos por restos fósiles y contenidos estomacales que comía peces, amonites, tortugas, aves marinas e incluso otros grandes reptiles. Era oportunista, dominante y tremendamente exitoso. Durante un tiempo, fue uno de los reyes absolutos del océano. Si hubieras caído al agua en su territorio, el problema no habría sido solo ahogarte, habría sido darte cuenta de que algo inmenso, rápido y muy hambriento podía estar acercándose desde abajo. Pero el pasado todavía guarda criaturas aún más raras. Un buen ejemplo es Ayucigenia. A diferencia de los gigantes anteriores, este animal era diminuto y, sin embargo, resultaba profundamente desconcertante. Vivió hace más de 500 millones de años, y durante décadas los científicos ni siquiera lograron entender cuál era su parte delantera y cuál la trasera. Tenía un cuerpo pequeño, patas blandas por un lado y largas espinas rígidas por el otro. Cuando fue reconstruido por primera vez, estaba literalmente al revés. Solo años más tarde se entendió mejor su anatomía. El simple hecho de que una criatura tan pequeña haya desconcertado tanto a la ciencia demuestra hasta qué punto el pasado estuvo lleno de formas de vida que rompen nuestros esquemas. Ayucigenia no daba miedo por su tamaño, daba miedo porque parecía una alucinación convertida en animal. Otro caso impresionante es el de Arthroplura, un gigantesco artrópodo parecido a un milpiés que vivió durante el Carbonífero. Imaginar un insecto o un invertebrado de gran tamaño ya incomoda a mucha gente. Ahora, imagina uno que podía superar los 2 metros de largo. Aunque probablemente se alimentaba de materia vegetal y no era un depredador, su simple presencia habría bastado para provocar pánico. Un cuerpo segmentado enorme avanzando entre la vegetación, con decenas de patas moviéndose al unísono, debió de ser una de las imágenes más perturbadoras de los antiguos bosques pantanosos. Su tamaño se asocia a un mundo con niveles de oxígeno atmosférico mucho más altos que los actuales. Un detalle que nos recuerda algo fascinante: cuando cambian las condiciones del planeta, la vida cambia con ella. Y a veces, esos cambios producen criaturas que parecen salidas de un sueño muy oscuro. También podríamos mencionar al Haekelopterus, un escorpión marino gigante que llegó a medir más de 2 metros y que hoy ostenta el título de uno de los artrópodos más grandes conocidos, o Alphoberramis, un roedor enorme del tamaño de un bisonte. Prueba de que incluso grupos animales que hoy nos parecen pequeños y manejables pudieron alcanzar dimensiones absurdas. En cada caso, el patrón se repite. En el pasado no fue una versión más simple del presente. Fue, muchas veces, una versión más extrema, más arriesgada, más descontrolada. Y eso es precisamente lo que vuelve tan cautivadora a la vida
prehistórica. No se limita a mostrarnos animales grandes, nos muestra posibilidades biológicas que hoy casi parecen prohibidas, formas de vivir, de moverse y de cazar que nos obligan a admitir que la naturaleza siempre tuvo una imaginación más salvaje que la nuestra. Y aún así, quizás lo más inquietante no sea todo lo que ya sabemos, sino todo lo que todavía ignoramos. Los océanos del presente siguen siendo, en gran medida, un territorio poco explorado. Sabemos más sobre algunos paisajes de Marte que sobre muchas regiones del fondo marino terrestre. Eso significa que incluso hoy vivimos sobre un planeta que no entendemos por completo. El pasado, con todas estas criaturas imposibles, nos deja una lección muy clara: la naturaleza nunca fue tímida. Cuando tuvo el tiempo, el clima y el espacio adecuados, creó gigantes, depredadores perfectos, experimentos anatómicos y horrores vivientes. Así que, la próxima vez que alguien diga que los dinosaurios fueron lo más aterrador que existió, recuerda esto: hubo criaturas peores, mucho peores. Y ahora te dejo una última pregunta. Si pudieras traer de vuelta a una sola de estas bestias, ¿cuál elegirías? Y más importante todavía, ¿de verdad te atreverías a compartir el mundo con ella?